Buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí en el taller entrelazando las voces de las y los trabajadores, aquí en el espacio de Parodiando la Noticia de nuestro director Armando Ábalos. Y bueno, pues le damos la bienvenida al programa número 37 de el taller, que se centra fundamentalmente en la lucha histórica de los trabajadores, en el conocimiento de los derechos que tienen, en la forma en la que hay que organizarse para defenderlos y para también acrecentarlos. Este es entonces el sentido de este programa, y bueno, pues les damos la bienvenida al mismo. Ojalá y nos puedan sintonizar. Está en los controles con nosotros nuestra compañera de siempre, a la que le damos las muy buenas tardes. Buenas tardes. Y está también, como siempre, con nosotros Luis. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, profe. Buenas tardes pues, a todos. Vamos a comenzar de lleno. Este programa está fundamentalmente dedicado a la elección del 1 de junio, una elección que es atípica, es la primera vez que en este país se elige al Poder Judicial, y yo creo que en el mundo. Y bueno, pues vamos a tratar este tema, que es muy interesante, que además lo hacemos con la intención de informarle a todos nuestros compañeros y a todas, trabajadores y trabajadoras, acerca de la importancia de este proceso, del por qué hay que ir a votar el 1 de junio, de cómo hacerlo y de cómo conocer a los candidatos y candidatas en los distintos cargos de elección que están en juego este 1 de junio, y que es solo la mitad del Poder Judicial. La otra mitad será electa en 2027, pero bueno, pues este es el primer ejercicio, un ejercicio inédito que tendrá sin duda alguna muchas certezas, muchos aciertos, y también tendrá muchas fallas, muchas cuestiones que habrá que afinar. Y bueno, pues nosotros esperamos que estén aquí con nosotros en el momento en que poco a poco vayamos explicando el proceso. Y bueno, pues hay otro tema, es mes de abril, el mes de los niños de este país. Y bueno, pues este es un tema realmente muy importante. En esta primera parte vamos a dedicarla a los niños de Gaza, a los niños que están en la zona del genocidio, en la zona del conflicto árabe-israelí, en la zona de Palestina, específicamente en Gaza, en donde en estos momentos hay un problema humanitario de condiciones extraordinarias. La verdad es que creo yo que puede haber casos en la historia que sean como este, pero la verdad es que son casos pues digamos no iguales, o por lo menos iguales, de lo más bárbaro que puede haber. Y nosotros no queremos dejar de lado el problema árabe-israelí, el problema de la invasión, del genocidio israelí en Gaza, de la complicidad de Occidente, fundamentalmente de Estados Unidos y naturalmente de Europa, que baila al son que le cante Estados Unidos, que han dado la espalda a esta masacre, y no solo han dado la espalda, sino que además han apoyado el genocidio. Y bueno, Donald Trump hizo incluso una propuesta realmente brutal al respecto, y nosotros queremos dejar en la conciencia de cada uno de ustedes que nos ven y nos escuchan que existe un conflicto donde están muriendo y sufriendo personas, niños, y que este mes del niño requiere de que alcemos la voz para detener la violencia que sin justificación alguna se está generando en torno a esta catástrofe humanitaria en la región de Gaza, en la zona de Palestina. Y bueno, pues lo dedicaremos una parte a este asunto,
habrá un programa especial para el Día del Niño, pero queremos dejar esta parte aquí. Bueno, vamos a iniciar con las efemérides. Ya está con nosotros nuestra compañera Hani, ya llegó aquí con nosotros. Vamos a invitarla a que se incorpore para que demos inicio al programa. Y bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Comenzamos. 22 de abril de 1870. Nació Vladimir Ilich Lenin. Fue el fundador del Partido Comunista Ruso, inspirador y líder de la Revolución Bolchevique de 1917 y primer dirigente entre 1917 y 1924 del Estado soviético, siendo uno de los líderes más importantes del siglo XX. Lenin nació en una familia de clase media y fue un estudiante destacado en la escuela secundaria. Durante la adolescencia vivió dos sucesos que posiblemente hayan influido en su futuro revolucionario. Por un lado, su padre fue amenazado poco antes de su muerte. Por otro lado, en 1887, su hermano mayor, Alexander, fue asesinado por parte de un grupo armado revolucionario que conspiraba para asesinar al emperador Alejandro III. En otoño de 1887 se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad Imperial de Kazán, pero a los 3 meses fue expulsado acusado de participar en una asamblea estudiantil ilegal. Durante este periodo de inactividad forzada conoció a revolucionarios exiliados y leyó literatura política revolucionaria, especialmente El Capital de Karl Marx. Para 1889 se convirtió en marxista. En noviembre de 1891 consiguió graduarse. En 1893 se mudó a San Petersburgo, una importante ciudad en el extremo noroeste de Rusia, ubicada a unos 640 kilómetros del noroeste de Moscú, la capital rusa. Mientras trabajaba como defensor público, se asoció con círculos marxistas revolucionarios y en 1895 sus camaradas lo enviaron al extranjero para entrar en contacto con los exiliados rusos en Europa Occidental. A su regreso a Rusia, ocurrido en el mismo año, Lenin y otros marxistas lograron unificar los grupos marxistas en una organización conocida como la Unión de Lucha por la Emancipación de la Clase Obrera, que se encargaba de publicar folletos, apoyar las huelgas de los trabajadores e infiltrarse en las clases de educación para impartir información sobre el marxismo. A finales de ese año, los líderes de la Unión fueron arrestados. Lenin fue encarcelado y posteriormente enviado al exilio por 3 años a Siberia, en el norte. Allí se encontró con Nadiezhda Krupskaya, miembro de la Unión con quien contrajo matrimonio. Finalizado el exilio, viajaron juntos a Europa Occidental, donde vivieron a partir de 1900. Allí se unió con otros revolucionarios para publicar el periódico Iskra, La Chispa, con el cual buscaban unificar a los grupos marxistas rusos en un partido socialdemócrata cohesionado. En la reunión de 1903 del Partido de los Trabajadores Socialdemócratas Rusos, emergió como el líder de la fracción bolchevique mayoritario. En oposición llamaron a sus oponentes mencheviques de la mayoría. Con el estallido de la Revolución Rusa de 1905 regresó a su país, pero reanudó su exilio en 1907. No obstante, en la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 vio la oportunidad para convertir una guerra de naciones en una guerra de clases. Por eso, en 1917 regresó a Rusia y lideró la Revolución Rusa, que derrocó al gobierno provisional de Alexander Kerensky. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de nuestro país, la Revolución Rusa de 1917 transformó totalmente el sistema político y económico, dando origen al primer sistema comunista de la historia y tuvo una influencia enorme sobre el resto del mundo. La Revolución de Octubre, liderada por Lenin, derrocó el régimen del zar Nicolás II, quien tuvo que abdicar, y como consecuencia se instaló un gobierno provisional. Poco después, en 1922, se constituyó oficialmente un estado denominado la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Durante su gobierno, que sucedió entre 1917 y 1924, el líder revolucionario aplicó reformas como la expropiación de las tierras de los nobles para dárselas a los campesinos, universalizó la educación, estableció jornadas laborales de 8 horas, sistema de pensiones y logró firmar la paz con Alemania. En 1919 fundó la Internacional Comunista o Comintern, una asociación de partidos comunistas nacionales.
Lenin murió el 21 de enero de 1924 a causa de un derrame cerebral. 23 de abril de 1989, el cacique del CENTE, Carlos Jongitud Barrios, renuncia a la presidencia del Grupo Vanguardia Revolucionaria y al sindicato magisterial. Asume así Elbester Gordillo Morales como secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Educación más grande de América Latina. La salida de Carlos Jongitud Barrios de la dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, se da bajo el ascenso de los gobiernos neoliberales en nuestro país y en un contexto de paros y masivas marchas de maestros organizados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE. Los maestros se organizaban y paraban escuela por escuela, zona por zona y en unidad con padres y madres de familia luchando por un incremento salarial al 100%, contra los planes educativos que buscaban imponer el gobierno en turno y por democratizar su sindicato. Sin embargo, Salinas de Gortari, después de ese gran periodo de movilización independiente de la base magisterial, impulsaría de la mano de la neocharra Elbester Gordillo la llamada modernización educativa, que por cierto tenía los mismos objetivos que la política que vemos en la actualidad: descentralización, articulación del sistema productivo y sus necesidades, con un falso énfasis en la calidad para ir garantizando los planes neoliberales en el terreno educativo. En 1989 se desencadenó una amplia lucha de los trabajadores de la educación conocida como la Primavera Magisterial, la cual expresaba un gran hartazgo por la crisis económica, la inflación y la depredación de los salarios, y cuyo motor principal era ganar la democracia sindical. Fue cuando se despertaron las tendencias disidentes y cobró protagonismo la CENTE. Esta lucha fue determinante para sacar a Jongitud Barrios de la dirección del sindicato. Para comprender eso es necesario remitirse a algunos antecedentes. Primero, la coordinadora nació en 1979 y ha sido el grupo más representativo de la disidencia anticharra. Este organismo fue clave en 1989 para movilizar unificadamente el descontento que existía contra la cúpula sindical del CENTE. Su proceso de conformación debe entenderse de conjunto con la movilización de la clase obrera en la década de 1970, denominada por algunos como la insurgencia obrera, que se fortaleció bajo las consignas de aumento salarial y democratización sindical. Eran movimientos de base que mostraban el hartazgo en varios sindicatos contra la burocracia asesina, que para nada representaba sus intereses, y así organizarse en busca de disputar la dirección del sindicato de los charros o crear nuevos sindicatos independientes para pelear por sus demandas. En este proceso surgieron luchas importantes como las de Estunam, de tendencia democrática, del SUTERB, Spicer, Sifunsa, soldadores de Tula, los trabajadores de la energía nuclear del SUTIN, entre otros. La misma coordinadora se formó al calor de un proceso de lucha de los años 77 al 79, con luchas de las secciones 7 y 40 en Chiapas, la 22 de Oaxaca, donde las corrientes democráticas iban imponiéndose en sus direcciones seccionales y echando a los vanguardistas. Además de la 9ª en el DF, Hidalgo, Guanajuato, Durango, Guerrero, Tabasco, Sinaloa y el Instituto Politécnico Nacional en la capital del país. El año de 1989 fue convulso porque le precedió el fraude electoral del 88, con la imposición de Carlos Salinas de Gortari. Fue un año en el que se presentaron cambios y fracturas dentro del sistema político mexicano. Una de ellas fue la incapacidad de contener varios movimientos sociales, luchas de trabajadores, estudiantes y campesinos, que aparecieron para cuestionar al PRI. En este marco de descontento obrero estalló en marzo de aquel año el movimiento magisterial, el cual tendría uno de sus momentos más agudos entre el 17 y el 23 de abril del mismo año, ya que comenzó una huelga con movilizaciones muy importantes, paralizando la educación en el país, particularmente en los estados de Chiapas, Oaxaca y el Distrito Federal. Precisamente en estas movilizaciones, el papel protagónico lo tuvieron maestros de base organizados en la CENTE. Enarbolaron sus principios políticos de lucha por la independencia política del régimen y la democracia sindical, a la vez que reclamaron mejoras salariales para los maestros en medio de crisis económicas y del ascenso neoliberal. Salinas de Gortari se negó a dar un aumento salarial digno. Los docentes tomaron las calles exigiendo un salario preferencial fronterizo para garantizar mejores condiciones de vida
y llenaron el zócalo de la capital y calles aledañas con más de 200,000 trabajadores y padres de familia. Para lograr esta masividad, ante la negativa de la burocracia sindical de defender los derechos de los profesores, se organizaron creando comités de lucha, dándole causa al movimiento y convirtiéndose en sus representantes legítimos. El movimiento se salió de las manos de los charros. Y es así que el 23 de abril de 1989, Carlos Juventud Barrios cae de la dirección, era asesor vitalicio del CENTE, y el secretario general Refugio Araujo del Ángel fue llamado a Gobernación para pedirle su dimisión. Como era de esperarse, el Estado no podría permitir que el Magisterio Democrático tomara la dirección sindical, por ello Salinas designó a quien sería la próxima golpeadora política contra los maestros, el Bester Gordillo, un avesado cuadro de la burocracia sindical y lacaya desde siempre del gobierno. Bueno, pues estas son las dos fechas importantes que queremos dejar con ustedes. Naturalmente nadie puede dejar pasar de lado la primera revolución socialista del mundo al inicio del siglo pasado, del siglo XX, que prácticamente se empata con la Revolución Mexicana, que tuvo una influencia también de los grupos radicales, sobre todo los anarquistas, que tuvieron una influencia muy importante en la ideología de la Revolución Mexicana, llevada a cabo por los hermanos Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano. Bueno, pues, pero la Revolución Rusa fue la primera revolución socialista que se conoce. Su influencia en el mundo fue extraordinaria. Hoy todavía no se puede negar que no se entendería el siglo XXI sin los pasos que diera Vladimir Lenin y el partido de los bolcheviques para hacer en la Unión, bueno, en Rusia, convertirla en la Unión Soviética y hacer la primera revolución socialista del mundo. Lo decimos porque también junto con ese paso se dieron muchísimas cosas históricas. Habría que decir que prácticamente el mundo estaba dividido en los que poseían el poder, todavía lo tienen hoy, pero no solo económico, sino también territorial. Es decir, el mundo era entre la matriz y sus colonias. América Latina, Asia y África eran colonias de los países europeos a principios del siglo XX, y las luchas de los socialistas en todo el mundo hicieron posible que prácticamente todos los países de estos continentes lograran su independencia más tarde que temprano en el camino del siglo XX. Grandes batallas, grandes luchas se conocen a través de la historia: la invasión a Vietnam, la guerra de Argelia, la lucha de Gandhi en la India, naturalmente la lucha que dieron los sudafricanos contra el apartheid holandés, y esta que yo decía de Argelia contra los franceses, nosotros aquí contra España, etc. Hay una serie de cosas que se dieron en ese siglo todavía de grande lucha, el Vietcong, Indochina, etc., Corea, todo esto en un marco de guerras populares, sobre todo el continente negro, el continente africano, que se liberó en ese entonces de las garras, sobre todo de Europa. Y junto con eso, pues los trabajadores también, grandes batallas, las grandes huelgas. Acuérdense que antes de eso hubo un movimiento sindical muy importante, se dio a fines, en el último cuarto del siglo XIX, pues se dieron las grandes movilizaciones obreras y las huelgas y los paros en Estados Unidos, que llevaron a el juicio en contra de los obreros mártires de Chicago, que por cierto vamos a celebrar a conmemorar este 1 de mayo de nueva cuenta. Y de ahí surge la jornada de 8 horas que se menciona. Lenin hizo ley en Rusia. Surgen una serie de derechos conquistados por los trabajadores que no se tenían, y que es gracias a toda la lucha sindical, la lucha obrera, la lucha socialista en todo el mundo. Así es que es un asunto muy singular. El líder de esta revolución fue Lenin, y un ideólogo, además de un gran estratega
político y militar, un ideólogo que interpretó las tesis de Marx de la mejor manera posible. Y por otro lado, bueno, pues la insurgencia magisterial de 1989, parece que no pasó el tiempo. En aquellos años las enormes movilizaciones que llenaban las calles de insurgentes y naturalmente el Zócalo capitalino en una lucha tremenda de los trabajadores de la educación en contra del caciquismo sindical y naturalmente del gobierno ilegítimo de Carlos Salinas de Gortari. Esto llevó a que efectivamente el líder vitalicio del CENTE cayera junto con su grupo político. Había caído apenas hacía unas semanas la quina líder del sindicato petrolero, también sempiterno, ¿no? Del sindicato petrolero, y bueno, pues fue incluso encarcelado. No pasó lo mismo con Jungitud, pero prácticamente se le relegó en la política en general. Y bueno, pues llegaba la ascensión del Bester Gordillo, pero el movimiento magisterial logró en aquel entonces la movilización más importante en la historia de lucha del movimiento magisterial organizado a través de la CENTE, su consolidación como coordinadora nacional, no solo en la zona, en el sureste mexicano o en el sur, sino también en el centro y en el noreste del país. Y bueno, pues hoy las condiciones son distintas, pero habría que decir que en aquel entonces el Magisterio Nacional rompió el tope salarial y obligando al gobierno a tener que dar un incremento salarial inusitado en aquel entonces, 25% de incremento al salario para poder intentar parar, detener lo que en esos momentos era un movimiento enorme prácticamente de todo el país. Bueno, estas son las efemérides. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos para platicar de lo que habrá que pasar el 1 de junio. Bueno, ya ahorita se vienen los dos, ¿no? Ya se fue, ¿sí estaba aquí? ¿No? Sí, pero sí, se fue porque tenía un problema con la moto, no la podía subir y luego no le jalaba, no la... Ah, ok. Entonces la tú y yo le seguimos. Por eso salí, porque incluso se la pagó aquí en los carros. Muy bien, pues. Ya nos encontraron aquí buscando entre nuestras cosas. Bueno, pues estamos ya al aire y queremos comentarles sobre esto que está aconteciendo ahora, porque hay un proceso electoral en marcha. El día 30 de marzo inició para los candidatos y las candidatas a jueces y juezas en las distintas ramas del ejercicio judicial, también para magistrados regionales y naturalmente para ministros de la Suprema Corte. El día 14 de abril inició también la campaña electoral para los candidatos a jueces y juezas del Poder Judicial en el estado de Michoacán, también para los para los magistrados en el estado, que también serán juzgadores a elegir, pero estatales. Es decir, hay una elección federal y hay una elección estatal. Y bueno, pues de esto queremos platicar el día de hoy porque hay mucha gente que no sabe que va a haber una elección el 1 de junio. Habría que recordar que Andrés Manuel López Obrador hizo una
insistió mucho en tener que renovar el Poder Judicial. Ya se había renovado, creemos nosotros, el Poder Ejecutivo con su llegada. Se había renovado el Poder Judicial a partir de una elección en donde por primera vez en la historia la centro derecha no tenía la hegemonía del Congreso, sino que la asumió la izquierda progresista, por así decirlo, la socialdemocracia representada por Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues faltaba el Poder Judicial, que tenía entre otros males un altísimo grado de corrupción, que un dato es el salario que se daban, sobre todo los ministros, aunque lo hacían igual los magistrados y los jueces, pero era un salario altísimo, ¿no? Y en contrapartida con los salarios de hambre de los trabajadores de todo el país. Esto era una contradicción en este pueblo tan rico, ¿no? Con trabajadores tan pobres, pero con algunos con unas grandes y lujosas formas de vida. Y bueno, pues esto llevó a tener que plantearse por esta razón el cambio. La otra razón era aquella que tenía que ver con la relación de este Poder Judicial, de muchos, porque había otros que no eran, yo lo digo, una parte muy importante del Poder Judicial no tenía esta condición, pero las que lo tenían hacían este tipo de cosas, ¿no? Había gente del Poder Judicial, la hay todavía, relacionadas con el narcotráfico, y por esta vía recibían recursos y soltaban o emitían sentencias que, debiendo ser condenatorias, bueno, pues eran de absoluta libertad para los delincuentes. Esto era otra razón. Y otra también muy importante es que la verdad es que la carrera estaba sujeta a quienes eran preeminencias en el Poder Judicial, ya sea desde la Suprema Corte y la Judicatura, pasando por los magistrados, por los tribunales y por los juzgados, donde había grupos de familias enteras metidas en el Poder Judicial. Se dice que incluso había jueces que tenían un promedio de 15 de toda su ascendencia, para todos lados, familiares metidos en el Poder Judicial, y esto hacía muy difícil pues de alguna manera la impartición de la justicia. Finalmente, creo que un asunto que para mí central, por el que también era indispensable este cambio, es que el Poder Judicial se convirtió, una vez que la derecha neoliberal fue derrotada, se convirtió en el dique fundamental para el proceso de cambio que se anunciara en 2018. Y bueno, pues ese proceso de cambio se detuvo porque al unísono todos los jueces, estos que controlan el Poder Judicial, se prestaron para impedir que los cambios a las leyes, las reformas que empezaran a echar atrás las reformas neoliberales, los cambios a las leyes, las normas jurídicas que los liberales hicieron durante más de 40 años, fueran para atrás. Bueno, pues el Poder Judicial se convirtió en el último reducto para detenerlas, y eso pasó en el gobierno de Andrés Manuel, lo vivimos todos, y hubo que entonces pensar que era indispensable mover el árbol del Poder Judicial a fin de que se cayeran las manzanas podridas, o el mayor número de manzanas podridas que había ahí en ese entramado del ejercicio de la justicia en este país. Entonces se manda la iniciativa en los últimos meses de gobierno de Andrés Manuel al Congreso, y le toca a Claudia Sheinbaum, ya como presidenta, el dar un impulso final a esta iniciativa, que es votada en el Congreso por las dos cámaras con la mayoría necesaria para poder convertirse en ley y hacer modificaciones. Y por primera vez en la historia, el Poder Judicial va a ser electo por los ciudadanos. Luego hay quien dice que esto es un chiste, que esto no sirve, etcétera. Pero antes, el Poder Judicial, a partir que lo encabeza
tanto la Suprema Corte como la Judicatura eran electos prácticamente por el gobierno y de manera más concreta por los partidos y el gobernante en turno. Estos eran los que elegían quienes integraban el Poder Judicial. Y bueno, pues la idea aquí fue que ya no fuera más así. Andrés Manuel y hoy Claudia Sheinbaum tenían la oportunidad de ir cambiando. Andrés Manuel le tocó cambiar algunos, por esa vía llega Lenia Batres a la Suprema Corte como ministra. Y bueno, pues la idea no es que sea el presidente, la idea no es que sea el Senado, sino que sean los ciudadanos los que elijan. Esta elección no es del todo todavía un ejercicio altamente democrático, porque pasaron por un proceso donde todavía el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo hicieron sus propuestas, ¿no? Y eso hace que de alguna manera los que están ahí están jugando porque los propusieron estos poderes que nosotros decimos que suplantan mucho la voluntad ciudadana. Pero así está el asunto y así tiene que seguir en tanto no tengamos un cambio mucho mayor. Y bueno, por otro lado, me parece que lo significativo de este proceso es que iniciamos una parte de elección de uno de los poderes, de los tres que integran. Ya se elige el Poder Ejecutivo, ya se elige el Poder Legislativo. Bueno, pues hoy se va a elegir el tercer poder, que es el Poder Judicial, el que emite la justicia. ¿Y por qué es importante elegirlo? Porque los jueces que van a estar en los juzgados hoy son los que tratan los asuntos penales, civiles y de todo tipo en esas instancias, a donde cotidianamente llegamos hombres y mujeres de todo el país y de toda condición. Si son asuntos de carácter penal que tienen que ver con robos, con golpes, que tienen que ver con cuestiones de carácter penal, asesinatos, etcétera, etcétera, bueno, pues están los jueces que se encargan de eso. Y qué mejor que los podamos elegir. Si tienen que ser cuestiones civiles, de herencia, de sucesión testamentaria, de quién se queda con los hijos, etcétera. Bueno, esos asuntos de carácter civil los resuelven los jueces y por eso es muy bueno que los podamos elegir. Por otro lado están los magistrados, que son la segunda instancia. Los jueces son la primera instancia, es donde llegamos inicialmente a presentar la queja y ahí se dirime el conflicto. Dicta el juez una sentencia, pero no estuvimos de acuerdo con esa sentencia, entonces hay que ir a una segunda instancia y ahí está el magistrado para revisar la actuación del juez. Y si el juez se equivocó, entonces darle la razón al quejoso que en una primera instancia había perdido y que tiene condiciones para volver en una segunda instancia a recuperar esa posibilidad de ganar un juicio. Estos son los magistrados. Y finalmente está la Suprema Corte, que es la que dirime los asuntos más altos en torno a la aplicación de la justicia. Creo yo que por eso es tan importante que este 1 de junio podamos ir a votar, porque más de alguno de nosotros y de que nos está viendo y nos está escuchando ha estado frente a un juez en un asunto de cualquier tipo, mercantil, laboral, civil, ya decíamos penal, incluso electoral, ¿no? Han estado ahí y son jueces los que se encargan, es el Poder Judicial el que lo atiende y qué mejor que seamos nosotros los que determinemos quiénes son los que van a estar sentados ahí para ejercer la justicia y hacerlo de la mejor manera posible. Ahora, esto se va a elegir el 1 de junio, ese día va a ser la elección, una elección preparada por el Instituto Nacional Electoral a nivel federal y por los institutos estatales a nivel de las entidades federativas. En el caso de Michoacán, el Instituto Electoral de Michoacán. ¿Qué se va a elegir? Y yo les voy a dar un dato porque me parece que es importante que ustedes sepan qué se va a elegir. Bueno, pues se van a elegir 881 cargos federales, desde ministros de la Corte, pasando por los magistrados, jueces de circuito, hasta
jueces de distrito, 881 cargos federales y 112 cargos estatales. 9 ministros van a ser electos este 1 de junio, 9 ministros, 486 magistrados en todo el país y 386 jueces y juezas. En el caso del gobierno estatal, en el caso de Michoacán, se van a elegir 37 magistrados y 75 jueces y juezas. Esos son los que se van a elegir. En total, insisto, 112 jueces y magistrados estatales y 881 ministros, magistrados, jueces y juezas federales. Vamos entonces a una elección de casi 1000, un poquito más de 1000 que vamos a elegir en esta primera ocasión. Yo insisto, en 2027 se va a elegir la segunda o la otra parte o la otra mitad del Poder Judicial. Y bueno, ¿cómo llegaron? ¿De dónde surgieron estos candidatos? El Senado y el Ejecutivo y el Poder Judicial emitieron una convocatoria, se pusieron de acuerdo, emitieron una convocatoria y en esa convocatoria, a esa convocatoria acudieron quienes estuvieron interesados y pudieron cumplir con los requisitos que la misma convocatoria establecía en ese momento. Una vez que entraron, previamente se conformó un equipo entre los 3 poderes que fue revisando cada uno de los interesados, de los que fueron a solicitar ingresar a este proceso, y fueron eligiendo quiénes eran los que más calificados para llegar. Al final, una tómbola a la suerte eligió quiénes iban a esta primera elección y quiénes irán a la segunda elección del 2027. En esta primera elección entonces van estos, como comenté, 881 cargos federales y estos 112 cargos estatales. Bueno, ¿cómo se va a elegir? Se va a elegir el 1 de junio, se van a instalar las casillas a las 7:30, a las 8 se inicia el proceso electoral y va a terminar a las 6 de la tarde de ese mismo día. ¿Cómo vamos a actuar los ciudadanos? Bueno, pues vamos a tener, como en las elecciones ordinarias, ¿no?, las boletas para elegir a quienes van a ir a ese proceso, pero no están los partidos políticos, no son candidatos de los partidos y por lo tanto no aparecen los partidos políticos ahí. Están haciendo campaña como pueden, porque la ley no les entregó recursos públicos para hacer campaña, por lo tanto se están rascando con sus propias uñas y tienen también además la fiscalización del Instituto Electoral y del gobierno federal para los gastos de campaña, que creo, según entiendo, no deben de sobrepasar los 250,000 pesos. Pero ¿quiénes son? ¿Cómo vamos a conocer por quién vamos a votar? La verdad es que ese es un asunto muy complicado. 881 cargos federales y 112 cargos estatales. Bueno, pues no es fácil que podamos conocer los que son nuestros candidatos, que no van a ser todos esos, pero van a ser una parte de ellos. Y creo yo que por lo menos los 112 estatales sí nos tocan, aparte de que vamos a votar los 9 ministros y un sector importante de los magistrados federales y un sector importante de los jueces y las juezas federales también. Bueno, el Instituto Electoral, el INE y el IEM en este caso, tienen una plataforma que se llama Conóceles, que hay que entrar a la plataforma del Instituto Electoral, hay que buscar esta de Conóceles y allí van a encontrar los datos de quienes están jugando para cada caso. Yo voy a referirme aquí el día de hoy al proceso electoral estatal. Miren, estas son las boletas, las voy a ir presentando una a una. Voy a presentar primero las boletas que todos los michoacanos podríamos votar, porque se van a
votar en todo el estado. Los 113 municipios del estado van a votarse estas 3 boletas. Voy a presentar la primera, que es para magistradas y magistrados en materia penal. Es una boleta de color azul. Aquí la pueden ver. Y esta boleta de color azul dice aquí arriba: magistradas y magistrados en materia penal, estatales. Y aquí está el estado de Michoacán, y aquí dice distrito judicial y municipio. No se vota por distritos electorales, se vota por distritos judiciales. Esta es la boleta y aparecen en ella los nombres de un poquito más a la cámara incluso. Los nombres de quienes van a ser votados. Vamos a acercar un poco más, ahí nos van a hacer el favor. Los nombres de quienes van a ser votados: de un lado están las mujeres y del otro lado están los hombres. Se van a elegir 4 mujeres. Ustedes pueden ver arriba que hay 4 pequeños cuadritos en blanco en la parte superior, y pueden ser votadas hasta 4 de la lista que tienen ahí, hasta 4 de esa lista mujeres. Por el otro lado van a ser votados hasta 4 de los hombres que aparecen ahí, para que ustedes puedan ver. El número de recuadros dice cuántos pueden ser votados en esta relación. Y quiero mencionar aquí que no se va a poner el nombre de la persona. Aquí no aparecen los nombres, pero ya aparecen ahí. Si entran en Conéseles van a aparecer. Y lo que sí les quiero mencionar es que lo que sí vamos a poner en estos recuadros que aparecen aquí arriba en la parte superior, vamos a poner el número que le corresponde a los candidatos que están aquí enlistados, que tienen su número. Están en la parte ya aquí al empezar la hoja. Ustedes pueden ver que está 01, 02, 03, 13 y sigue aquí 14 hasta llegar a el número 23, que es el último. Son 23 candidatos. De estos 13 son mujeres y el resto son hombres, y se van a elegir 4 mujeres y 4 hombres. Podemos votar por 4 mujeres y por 4 hombres en esta boleta. Y se va a poner aquí arriba solamente el número que corresponda a cada uno de los candidatos, que va a aparecer su nombre ahí. Esta es una boleta no oficial, por eso la tenemos así. Y está en rojo PE, PJ, PL. Quiere decir quién los propuso. PE quiere decir que es un propuesto por el Poder Ejecutivo, por el gobernador. PJ por el Poder Judicial, es decir, por el ministro o por los ministros del Poder Judicial del Estado. Y PL por el Poder Legislativo, es decir, por la Cámara de Diputados local. Y si están 2, quiere decir que los propusieron 2 de los poderes. Por ejemplo, hay algunos aquí que están propuestos por los 3, por el Poder Ejecutivo, por el Poder Judicial y por el Poder Legislativo. Incluso hay hasta 4, hay otro que se llama EF. EF quiere decir que está en funciones, es decir, que en este momento está ejerciendo el cargo. Y puede ser que solo aparezca está en funciones, o puede ser que aparezca que además lo propuso el Poder Judicial y está en funciones, o que lo propuso el Poder Legislativo y el Poder Judicial y está en funciones. Aquí hay uno, no sé quién porque no aparece el número 12, que está propuesto por el Poder Ejecutivo, por el Poder Judicial, por el Poder Legislativo y además está en funciones, el número 12 de esta boleta que ustedes están viendo aquí. De esta manera se va a votar. Puede también, si me da trabajo, quiero hacer una aclaración. El número 1, 2, 3 hasta el 9, se le tiene que anticipar el 0 a la hora de ponerlo aquí en el recuadro. 01, 02, 03, 04 hasta el 09. ¿Por qué? Porque si solamente ponemos 9, podría prestarse a que alguien utilizara el otro recuadro y cambiara el número e invalidara el voto. Entonces, si yo voy a votar por el 05, por ejemplo, tengo que poner el recuadro 05. Si se me dificulta el asunto, también puedo subrayar o encerrar el nombre completo del candidato
o la candidata por la que yo voy a votar, la candidata o el candidato por el que yo voy a votar, puedo encerrarlo y es válido, siempre y cuando no encierre más de los que deben ser votados, porque se va a invalidar la boleta. Si aquí vamos a votar por 4 mujeres y por 4 hombres, entonces, y yo a la hora de subrayar o encerrar, encierro 5 mujeres y encierro 6 hombres, invalido mi boleta, porque no se va a saber quiénes son esos, si solamente se van a elegir 4 y 4. Sin embargo, si se encierran 6 y 5, pero aquí en los recuadros están por quién, el 01, el 07, el 15, el 21, etcétera, entonces no hay ningún problema, esto será válido. Boleta azul para la elección de magistradas y magistrados en materia penal en Michoacán. Boleta rosa para la elección de magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado. Y aquí hay, se van a votar 3 mujeres y 2 hombres. Hay una relación de 4 hombres, aquí están, y aquí está su número que les corresponde. El 09, el 10, el 11 y el 12 corresponde a los hombres y solamente se pueden elegir 2. Aquí se ven los recuadros, solamente 2 de esta lista. De este lado son mujeres hasta el 8, del 01 al 08, y se van a votar 3, y aquí están los recuadros para votar. Si yo no quiero votar por ninguno, entonces invalido la boleta. Si quiero votar solamente por uno, entonces pongo por quién voy a votar en el recuadro, o lo encierro y lo pongo en el recuadro y invalido los otros para que no haya modificaciones a la voluntad que yo expreso en mi boleta electoral. Esto sería el segundo. El tercero, que se va a votar en todo el estado y que van a tener ustedes, esta boleta la vamos a tener todos los que vayamos a votar, es para jueces y juezas y jueces en materia penal. Y aquí está el número. Esta boleta es diferente en cierto sentido, porque esta boleta corresponde a las especializaciones de cada uno, y adentro tienen colores diferentes. Están juezas y jueces en materia penal, acusatorio y oral, y de estos hay 13 mujeres 13 mujeres, porque está hasta el número 13. No he contado los hombres, pero están del 14 al 39, son hombres, varones los que van ahí en la lista. Se van a elegir 10 y 10, ahí se puede ver los recuadros, mire, puede elegir hasta 10 hombres y hasta 10 mujeres, se van a elegir 20. Así es que es hasta 10 hombres y hasta 10 mujeres. Y de este lado, ustedes pueden ver juezas y jueces de ejecución de sanciones penales. Se van a elegir 2. Y aquí hay solamente 2 mujeres. Así es que estas ya están electas con un voto que les llegue. Ellas ya son jueces, pero hay que votarlas. Y por este lado están los hombres, que no son 2, sino que son, me parece que un número mucho mayor, 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 hombres que van a elegir solamente 3. 2 mujeres y 3 hombres. Es decir, ¿por qué son mayoría hombres y la equidad siempre se marca que son más mujeres? Lo que pasa es que además hay inscritas 2 mujeres. Por eso es que los otros 3 van a ser varones. Y en la parte de abajo, aquí abajo, se va a votar de nuevo juezas y jueces penales. Y se van a votar 2 hombres y 2 mujeres. Aquí están los recuadros. 2 hombres y 2 mujeres. Y aquí están los nombres de los que van a ir. Ya, bueno, no están los nombres, pero aquí están los lugares de los que van a ir. Y aquí está su número. Hay que poner el número aquí. O encerrarlo según sea el caso. Y finalmente, bueno, son todos, perdón. Se van a elegir 20 jueces. 5 que van como juezas y jueces de ejecución de sanciones penales. Y 4 que van como juezas y jueces penales. En esta va a ir para todo el estado. Esta boleta es la más complicada, pero ahí va para que ustedes sepan, van a votarse 10 hombres y 10 mujeres y 10 hombres, 2 mujeres y 3 hombres, 2 mujeres
y 2 hombres en esta boleta electoral. Y luego hay otras 2 en este proceso estatal. Magistradas y magistrados en materia civil, que es esta boleta verde que ustedes pueden ver, que al interior tienen pestañas blancas. Se van a elegir aquí, como ustedes lo están viendo, ¿no?, en esta boleta. Y en esta boleta se van a escribir 2 mujeres, se van a votar, perdón, 2 mujeres y un hombre. Y bueno, pues están 3 mujeres anotadas y 3 hombres. En el primero, de este lado, va a ser votados 2 mujeres, que puede ser cualquiera de estas 3, una va a quedar fuera. Y acá va a ser votado solo uno, 2 van a quedar fuera en esta elección de magistradas y magistrados en materia civil. Y finalmente, esta boleta también un poquito más complicada todavía, mírenla ustedes, muy complicada, no se alcance a ver ahí, pero esta es para juezas y jueces en materia civil, familiar, laboral, mixtos y menores. Esto implica, bueno, pues una elección mayor. Ahí están los que van a ser electos, un juez civil, una jueza y un juez de primero y segundo de civil, tercero civil también. En fin, están ya listas las boletas. Son, en este caso, para la elección estatal 5 boletas. Para la elección federal 6 boletas. En total, el día de la elección van a recibir ustedes 11 boletas. 11 boletas. Andan en campaña, insisto, sin recursos, así es que no van a llegar a todos lados los candidatos y las candidatas. A los que conozcan, les tengan confianza, bueno, pues hablen de ellos, porque ocupamos tener un poder judicial que ayude a impartir justicia. No solo a aplicar el derecho, sino que a impartir, sobre todo a impartir justicia. Bueno, pues esto es lo que queríamos comentarles a ustedes. Luego, en otra ocasión, vamos a explicar el asunto de las boletas de carácter federal, ¿no? Pero esto sería lo primero. Ahora, cerraría con el día de la elección. Vamos a votar, emitimos el voto, solamente va a haber una urna. Y en esa urna se van a depositar todas las boletas. Una vez que ya voté todas, deposito las urnas en esa boleta. A las 6 de la tarde, que se cierra el ejercicio de votación, los responsables de casilla van a contar las boletas según su color y las van a ir separando. No es según el candidato, es según el color. Todas las azules, todas las amarillas, todas las rosas, todas las verdes, etc. Una vez que las cuentan todas, llenan el acta, y una copia de esa acta se pone fuera del lugar donde está la casilla, para que la gente conozca cuántos votaron en cada una de las de las boletas electorales, del color de boleta. Y van a las juntas distritales, y ahí en las juntas distritales se van a contar los votos para cada uno de los candidatos. Recuerden que van a ser electos 870 y tantos cargos federales. Voy a volverlo a leer exactamente: 881 cargos federales y 102 estatales. Por eso no se puede contar ahí en la casilla, por ser tanta la cantidad, y se va al órgano electoral, a los consejos distritales, electorales, perdón. Y ahí se cuenta, se cree que hay un plazo de 15 días para terminar el conteo y irle entregando los votos a cada quien que obtuvo ese día. ¿Van a poder estar los candidatos? No. Lo va a realizar el Instituto Electoral con sus LOPLES, es decir, con el Instituto Electoral de Michoacán, por ejemplo.
y van a hacer el conteo durante esos días y finalmente se va a dar a conocer. El candidato que no esté de acuerdo con los resultados electorales y que tenga evidencias para decir por qué no estuvo de acuerdo, puede impugnar el proceso como se hace en todos los casos, y el Tribunal Electoral tendrá que resolver a su favor o en contra según sea el tamaño de la evidencia. Bueno, va a decir, bueno, pero entonces ahí en el conteo, si no va a ser público, pues ahí se van a hacer chanchullos. La recomendación que nosotros hacemos es que el mayor número de ciudadanos que pueda inscribirse como observadores electorales va a ser que la garantía máxima para que no se haga trampa en el proceso de conteo de votos. Porque los observadores electorales podrán estar el día de la elección y los días subsiguientes hasta que termine el último voto contado en las juntas locales, observando el proceso de conteo de los votos. Solamente los observadores electorales que pueden registrarse todavía en este mes ante el Instituto Electoral de Michoacán o ante el Instituto Nacional Electoral en sus oficinas en Michoacán. Hasta el momento sería todo, y bueno, pues quiero pasar al otro tema de inmediato porque me parece que es muy relevante. Miren, yo creo que la barbarie nunca ha abandonado al ser humano. Se han vivido durante muchos años. Por ejemplo, la guerra de las cruzadas, que muchos se ha dado en llamar como la guerra santa, pues de santa no tuvo nada. Pues no puede ser que una guerra sea santa, o sea, se santifique una guerra, que suponía que era porque había que tener un paso directo y por tierra a la Tierra Santa. Sin embargo, esa guerra costó miles de muertos o cientos de miles de muertos, pero en el fondo lo que estaba ahí era naturalmente una acción de dominio de el comercio en ese entonces desarrollándose en las zonas del Mediterráneo. Justificada o no, atrás de ella tenía toda un interés de carácter comercial y económico y de geopolítica en ese momento. Lo mismo pasa con la Primera y la Segunda Guerra Mundial y de igual forma con todas las que se han desarrollado. Sin embargo, hay guerras que son muy justificables, ¿no? Cuando la opresión es tan grande de parte de un gobierno que hace que el pueblo se levante en su contra y logre su derrocamiento. Ahí, entonces, estas guerras son de carácter popular y el interés popular es acabar con el tirano. Y esto es lo que justifica una guerra como se dio en la independencia o como se dio en la Revolución Mexicana en este país y como se han dado tantas a través de la historia en todo el mundo. Pero lo que está ocurriendo en Gaza no es una guerra convencional. No hay dos ejércitos regulares enfrentados. Hay un ejército que está masacrando a una población, a un pueblo. Es el ejército israelí en contra del pueblo palestino y de manera muy particular en contra de quienes viven en la zona de Gaza, en la zona en las tierras palestinas. Israel está en este momento arrasándolo todo. Yo creo que nadie de quien me está viendo aquí puede decir que no haya observado una imagen de la brutalidad con la que se ha destruido el hábitat en el que vivían millones de personas y que hoy no pueden vivir. Pero lo que está ocurriendo hoy es todavía más grave. Si bien es cierto que se generó una tregua, entre comillas, ¿no? La verdad es que la matanza ha continuado. Israel sigue acabando con el pueblo palestino y sigue avanzando en contra de quienes están quedando con vida en ese territorio que era el lugar en donde los palestinos vivían. Los millones y millones de personas o muertos o digamos de alguna manera han tenido que huir del lugar. Bueno, pues se cuenta como una fase de destrucción comparable o equiparable con las destrucciones que se dieron
de las ciudades principales bombardeadas en la Segunda Guerra Mundial, incluso peor. Y por esta vía, la parte que no cuenta con las armas ha tenido que cargar con las muertes. Más de 50,000 muertos y más de 110,000 heridos en esta guerra, pero hoy la gente no está cayendo o falleciendo solamente por la brutalidad del bombardeo cotidiano del ejército israelí, sino además por la hambruna que ha generado esta masacre en este genocidio en la zona de Gaza. Y el ejército israelí está prácticamente cerrando la pinza al interior de la zona que todavía está habitada para acabar por hambre a quienes ahí están. No se han medido, han atacado a civiles y han atacado a revolucionarios islamitas por igual. No se han medido, han matado niños, mujeres y ancianos, al igual que jóvenes en ese territorio. No se han medido, han atacado escuelas de la misma manera que los mercados y de la misma manera que los hospitales. No se han medido incluso porque no solo han atacado los hospitales civiles que pertenecían al gobierno palestino de Gaza, sino que además lo han hecho con los hospitales de la Cruz Roja o de la Media Luna en aquella zona y o hospitales que son de la ONU, ¿no?, que son, se supone, centros neutrales en una guerra de este tipo. No se han medido porque hasta el momento el número de niños muertos ya alcanza prácticamente el 18% del total de los muertos en esta guerra. Casi 10,000 niños muertos en la zona de guerra, y muchos de ellos hoy al desamparo y ante los escombros, los escombros y ante el suplicio de vivir permanentemente en el acoso de un nuevo ataque israelí. El Día del Niño se celebró hace muy poco, el Día del Niño palestino, a inicios del mes de abril, pero el Día del Niño en México se celebra el 30 de abril. Y creo yo que la mejor manera de festejar a los niños palestinos es levantando la voz en todas partes para clamar por el fin del genocidio y el castigo a los responsables. Que los niños no sean también parte de esta masacre. Aquí el sistema educativo y los maestros y las maestras de todos los signos, los maestros y las maestras de todos los sistemas, no importa que no tengan niños atendiendo, que son de educación media superior, de educación superior, los universitarios, los jóvenes universitarios, deberían de sumarse a una campaña amplia para parar la guerra que parece que cada día nos hace más indiferentes y que nos va convirtiendo poco a poco en cómplices de esta masacre, de este genocidio, y por lo tanto, convirtiéndonos en cómplices con esta indiferencia, nos hace incluso también ir caminando a una zona de animalidad, de bestialidad que no queremos para los seres humanos. La deshumanización de todo el continente estriba en el silencio. El silencio también es cómplice. Y si Estados Unidos y Occidente o Europa, los gobiernos se han sumado para acompañar el genocidio israelí, nosotros, los pueblos, no podemos dejar de lado esta masacre. Bueno, pues esto es lo que tenemos que decirles. Te dejamos aquí esta propuesta. Levantemos la voz, organicémonos, los maestros, las maestras, sobre todo los maestros democráticos, los maestros que se dicen de izquierda, los maestros que se dicen progresistas, deben de hacer algo, un acto mínimo de congruencia por la vida de estos niños que hoy sufren y padecen los escarnios de una guerra totalmente injustificable en términos de lo que podríamos llamar para todos éticos. Bueno, vamos a la última pausa del programa y regresamos con la última parte para cerrar el día de hoy.
A ver si no confundimos. No. Bueno, pues estamos ya de regreso para esta última parte y queremos dedicar, porque nosotros en este programa como Central Unitaria de Trabajadores, como la CUT, queremos dejar muy claro que nosotros estamos en el empeño de que no se olvide, que tengamos presente este genocidio y que nos podamos, bueno, de alguna manera avergonzar, ¿no? Tener la vergüenza humana de ser solidarios en este vía crucis de este pueblo y que podamos seguir poniendo sobre la mesa un conflicto que deshumaniza, ¿no? Y del que no queremos ser parte. Así es que vamos a dedicar esta última parte a los últimos acontecimientos en la zona de Gaza acerca de este conflicto irracional que nos como humanidad debería de avergonzarnos. Adelante. Gracias, profe. La Franja de Gaza agoniza tras 52 días de bloqueo. Tomado de Rebelión ORG, página de internet. Preocupa la situación de las y los menores que tampoco tienen acceso a las vacunas básicas y empiezan a notar los efectos de la desnutrición. Hoy, 24 de abril de 2025, se cumplen 52 días desde que Israel decidiera bloquear la entrada de material de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, incluyendo alimentos, medicamentos básicos y combustible. Esta situación ha hecho que estas semanas sean las más críticas desde que se iniciara la invasión el pasado 7 de octubre de 2023. Negar deliberadamente a civiles el acceso a alimentos, agua y medicación supone una violación del derecho internacional humanitario. Tal y como lo constata Human Rights Watch, que está haciendo seguimiento de la guerra, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece que hacer padecer hambre a la población civil de manera deliberada, privándola de los objetos indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar intencionalmente los suministros de socorro, es un crimen de guerra. Sin acceso a medicamentos esenciales. Según el Ministerio de Salud del enclave, la población de la franja no tiene acceso a más del 37% de los medicamentos esenciales. Tampoco hay disponibilidad para los tratamientos de enfermedades como el cáncer y los hospitales y centros médicos se encuentran al borde del colapso. Además, hay más de 600,000 menores en peligro a causa de la escasez de vacunas, entre ellas la de la polio, cuya entrada ha sido suspendida por más de 40 días. En un mensaje publicado hoy en la red social X, el comisionado general de la UNRWA, Philip Lazzarini, ha denunciado la situación límite que se vive en el enclave. ¿Cuánto tiempo más pasará hasta que las huecas palabras de condena se traduzcan en acciones para levantar el asedio, reanudar el alto al fuego y salvar lo que queda de humanidad? Gaza se ha convertido en tierra de desesperación. 2 millones de personas, la mayoría mujeres y niños, sufren un castigo colectivo. Los heridos, enfermos y ancianos se ven privados de suministros médicos y atención. La ayuda humanitaria se está utilizando como moneda de cambio y como arma de guerra. Hay que levantar el asedio, hay que suministrar suministros y hay que liberar a los rehenes y hay que reanudar el alto al fuego. Los ataques continúan. Mientras tanto, Israel ha continuado perpetrando ataques en diferentes lugares del enclave. También, según el Ministerio de Salud gazatí, 26 gazatíes
habrían fallecido a causa de bombardeos de las fuerzas de defensa de Israel en las últimas 24 horas. Esta cifra se suma a los más de 51,000 palestinos y palestinas asesinados contabilizados hasta el momento, un tercio de ellos menores de edad, sin contar las decenas de personas desaparecidas bajo los escombros a causa de los bombardeos. Los casi 18 meses de guerra dejan también más de 115,000 personas heridas. Por otra parte, en la Cisjordania ocupada los ataques no cesan. Según la agencia de noticias palestina Wafa, hace unas horas colonos israelíes irrumpieron en la ciudad de Kfar Aris, al noroeste de Salfit. En la misma región han atacado numerosas viviendas. También recientemente se han registrado incidentes violentos por parte de colonos israelíes en la mezquita de Al-Qasira. El silencio de Occidente sobre Gaza, por Ilan Pape. Las respuestas del mundo occidental a la situación en la Franja de Gaza y Cisjordania plantean una pregunta inquietante. ¿Por qué el Occidente oficial y la Europa occidental oficial en particular son tan indiferentes al sufrimiento de los palestinos? ¿Por qué el Partido Demócrata de Estados Unidos es cómplice, directa e indirectamente, del mantenimiento de la inhumanidad cotidiana en Palestina? Una complicidad tan visible que probablemente fue una de las razones por las que perdieron las elecciones, ya que el voto árabe estadounidense y progresista en estados clave no podría perdonar, y con razón, al gobierno de Biden su participación en el genocidio de la Franja de Gaza. Se trata de una pregunta pertinente, dado que estamos ante un genocidio televisado que ahora se ha renovado sobre el terreno. Es diferente de periodos anteriores en los que se mostró la indiferencia y complicidad occidentales, ya fuera durante la Nakba o durante los largos años de ocupación desde 1967. Durante la Nakba y hasta 1967 no era fácil obtener información, y la opresión posterior a 1967 fue en su mayor parte incremental y como tal ignorada por los medios de comunicación y la política occidentales, que se negaron a reconocer su efecto acumulativo sobre los palestinos. Pero estos últimos 18 meses son muy diferentes. Ignorar el genocidio en la Franja de Gaza y la limpieza étnica en Cisjordania solo puede calificarse de intencionado y no de ignorancia. Tanto las acciones de los israelíes como el discurso que las acompaña son demasiado visibles para ser ignorados, a menos que políticos, académicos y periodistas decidan hacerlo. Este tipo de ignorancia es, ante todo, el resultado del éxito de los grupos de presión israelíes que prosperaron en el fértil terreno del complejo de culpa, el racismo y la islamofobia europeos. En el caso de los Estados Unidos es también el resultado de muchos años de una eficaz y despiadada maquinaria de presión a la que muy pocos en el mundo académico, los medios de comunicación y en particular la política se atrevieron a desobedecer. Este fenómeno se conoce en la erudición reciente como pánico moral, muy característico de los sectores más concienciados de las sociedades occidentales, intelectuales, periodistas y artistas. El pánico moral es una situación en la que una persona teme adherirse a sus propias convicciones morales porque ello exigiría un cierto valor que podría tener consecuencias. No siempre se nos pone a prueba en situaciones que exigen valor o al menos integridad. Cuando ocurre, es en situaciones en las que la moralidad no es una idea abstracta, sino una llamada a la acción. Por eso muchos alemanes guardaron silencio cuando los judíos fueron enviados a campos de exterminio, y por eso los estadounidenses blancos permanecieron impasibles cuando los afroamericanos fueron linchados o antes esclavizados y maltratados. ¿Cuál es el precio que tendrían que pagar los principales periodistas occidentales, los políticos veteranos, los profesores titulares o los directores generales de empresas de renombre si culparan a Israel de cometer un genocidio en la Franja de Gaza? Parece que les preocupan dos posibles consecuencias:
La primera es ser condenados como antisemitas o negacionistas del Holocausto, y en segundo lugar, temen que su respuesta honesta desencadene un debate que incluya la complicidad de su país o de Europa u Occidente en general en permitir el genocidio y todas las políticas criminales contra los palestinos que los precedieron. Este pánico moral conduce a algunos fenómenos asombrosos. En general, transforma a personas educadas, muy elocuentes y entretenidas en imbéciles totales. Cuando hablan de Palestina, impide a los miembros más perspicaces y reflexivos de los servicios de seguridad examinar las exigencias israelíes de incluir a toda la resistencia palestina en una línea de terroristas y deshumaniza a las víctimas palestinas en los principales medios de comunicación. La falta de compasión y solidaridad básica con las víctimas del genocidio quedó expuesta por el doble rasero mostrado por los principales medios de comunicación de Occidente y en particular por los periódicos más establecidos de Estados Unidos, como el New York Times y el Washington Post. Cuando el director de The Palestine Chronicle, el Dr. Ramzi Barod, perdió a 56 miembros de su familia asesinados por la campaña genocida israelí en la Franja de Gaza, ni uno solo de sus colegas del periodismo estadounidense se molestó en hablar con él ni mostró interés alguno en oír hablar de esta atrocidad. En cambio, una falsa acusación israelí sobre una conexión entre el Chronicle y una familia en cuyo bloque de pisos había rehenes suscitó un enorme interés por parte de estos medios y atrajo su atención. Este desequilibrio de humanidad y solidaridad es solo un ejemplo de las distorsiones que trae consigo el pánico moral. No me cabe duda de que las acciones contra estudiantes palestinos o pro-palestinos en Estados Unidos o contra conocidos activistas en Gran Bretaña y Francia, así como la detención del director de The Electronic Intifada, Ali Abunimah, en Suiza, son manifestaciones de este comportamiento moral distorsionado. Recientemente se ha producido un caso similar en Australia. Mary Kostakidis, una famosa periodista australiana y antigua presentadora de SBS World News Australia, en horario de máxima audiencia, ha sido llevada ante el Tribunal Federal por su, hay que decir, que bastante manso reportaje sobre la situación en la Franja de Gaza. El mero hecho de que el tribunal no haya destinado esta acusación a su llegada demuestra lo arraigado que está el pánico moral en el norte global. Pero hay otra cara de la moneda. Afortunadamente, hay un grupo mucho más amplio de personas que no temen correr los riesgos que implica manifestar claramente su apoyo a los palestinos y que muestra esta solidaridad aún sabiendo que puede acarrear la suspensión, la deportación o incluso la cárcel. No es fácil encontrarlos entre la corriente académica, mediática o política dominante, pero son la auténtica voz de las sociedades en muchas partes del mundo occidental. Los palestinos no pueden permitirse el lujo de que el pánico moral occidental tenga voz o repercusión. No ceder a este pánico es un paso pequeño pero importante en la construcción de una red global de Palestina que se necesita con urgencia. En primer lugar, para detener la destrucción de Palestina y su pueblo, y en segundo lugar, para crear las condiciones para una Palestina descolonizada y liberada en el futuro. Bueno, ya está la propuesta de una red global de solidaridad con Palestina, muy necesaria, y yo creo que esa red puede naturalmente iniciar en donde me parece que da el punto y el momento, que es en esta fecha, en este mes, en donde bueno, pues se festeja a los niños, ¿no? A la infancia, y también casi junto con pegado la lucha de los trabajadores el 1 de mayo. Me parece que es indispensable que no solo lo digamos aquí, sino que se siga diciendo, se mantenga, se alcance a hacer mella en la conciencia de cada uno de nosotros que cualquier festejo, cualquier celebración sin tener que apuntalar la paz en ese espacio del mundo no será una celebración realmente legítima y legal. Bueno, pues este es parte del programa. Ojalá
la parte final, perdón, del programa. Ojalá y podamos contar con la iniciativa de los maestros y las maestras para generar en Michoacán una red global por la paz, por el alto al genocidio en Palestina. Buenas tardes a todas y a todos. Nos vemos en el siguiente programa.